Y vamos a comunicarnos directamente con Daniel Drexler porque él estuvo presentando su último trabajo, Aire. Y está en comunicación con nosotros porque nos va a contar todos los detalles de una transmisión streaming que va a realizar dentro de poquito. ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación. Muy bien, muy contento. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien, pero me acaban de informar que no va a ser solo streaming, también va a ser presencial. ¿Cómo está todo por ahí? Mirá, acá en Montevideo la cosa, estamos ahí, parados en el filo de la navaja, un poquito asustados los últimos 5 días porque subieron mucho los casos, pero bueno, por ahora sigue estando bajo control. Te comento también que el concierto por streaming y presencial fue el viernes. Claro. O sea, ya fue el viernes pasado, fue el viernes 27, fue una delicia de concierto. Y no tengo palabras para explicarte lo que fue volver a los escenarios después de 9 meses de inactividad. Una Imagino que sensación para tan vos es un maravillosa. montón. Te puedo pedir que subas un poco la cámara porque apenas te vemos hasta la nariz. Gracias. Se me acaba de apagar el monitor, entonces yo no veo lo que ustedes Ahí están está, viendo. Así que te ahí digo te por lo que vemos vos me bien. digas. Ahí te vemos perfecto y te veo que ya estás con la guitarra en mano. Bueno, entonces contanos esta experiencia del viernes, lo presencial, cómo fue la organización, porque para nosotros es toda una novedad. Mira, se están haciendo conciertos presenciales en Montevideo desde agosto, con un control de protocolo increíble, pero aparte lo más lindo es que vos ves que están los productores y los músicos como viste, así, como cuidando mucho esa joyita, pero también el público. ¿Sabes? También me tocó ir a conciertos como público. De hecho, el sábado pasado canté con Kevin, en el concierto de Kevin acá en la Trastienda, en Uruguay, en Montevideo, y fue precioso estar de los dos lados del mostrador, porque veía también que como público, no veía a la gente alrededor mío cuidando mucho ese protocolo como si fuera una joyita. Y si para algo me sirvió esta pandemia fue para darme cuenta de lo que me encanta tocar en vivo y lo que lo extraño cuando eso no pasa, ¿no? Y sí, se extraña un montón. ¿Y cómo fue la presentación de este último trabajo? Queremos saber los detalles de Aire. Mirá, fue en la sala del museo, que es una sala mágica que hay en el Museo del Carnaval, al lado del Mercado del Puerto, para los que conocen Montevideo, en la Ciudad Vieja. Y yo no te puedo explicar, o sea, había algo en el aire, realmente. Había algo en el aire que tenía que ver con la emoción de todo el mundo de estar volviendo a un concierto en vivo, ¿no? Claro. Yo particularmente lo viví como una noche rara. ¿Sí? Primero, los nervios que tenía antes de salir a tocar no tenían nada que ver con lo que estoy acostumbrado últimamente, que tengo de repente, yo que sé, el año pasado tenía un promedio de 7, 8 conciertos por mes, entonces uno se sube al escenario como si fuera un jugador de fútbol que está en alta rotación, digamos, ¿no? Y ahora subí como si fuera uno que, no sé, estuvo durante 8 meses comiendo banco, ¿viste? Y le dijeron, salí ahora. Claro, ya es una desesperación la que tienen ustedes, imagino. ¿Y esta pandemia cómo resultó para vos? ¿Te favoreció en el sentido de que pudiste concentrarte más para crear nuevos temas, componer mejor? ¿O ya era una desesperación total de tanto encierro? Fue tan larga que hubo diferentes etapas, ¿no? Los primeros 3 meses fueron súper intensos de composición. Escribí un disco entero, Qué bueno. prácticamente. Rarísima situación, no estoy presentando Aire, ya tengo prácticamente escrito uno nuevo. Se viene el noveno entonces. Se viene el noveno en cualquier momento, sí, pero después ya empezó esa otra etapa de, uy, esto está siendo un poquito largo de más, y ya los últimos 2 meses, viste, trepándome por las paredes, ¿no? Y sí. Porque entre otras cosas, yo hice las paces con mi país, hice las paces con mi ciudad, con Montevideo, que es una ciudad que adoro, realmente me encanta vivir acá. Pero yo creo que Montevideo es hermoso porque tiene a Buenos Aires del otro lado del río. Ah, Cuando te desaparece esa posibilidad, ¿no? Cuando te desaparece la posibilidad de cruzar y meter los dedos en el enchufe a 220, te queda solo este otro lado que es el relax hiperextendido que llega un momento que se transforma en agobio, ¿no? claro. Para ustedes Buenos Aires es muy importante, viajan todo el tiempo, hacen Buenos Aires, Uruguay constantemente. Fue como poner una barrera que les afectó muchísimo. Se ensanchó el río, más de lo que ya es, ¿no? Se ensanchó a un nivel oceánico y te digo la verdad, para mí estas dos ciudades, por lo menos en mi forma de verlo, funcionan como dos polos de una misma ciudad, ¿no? Es verdad. Es una gran ciudad separada por un río un poquito exagerado. Entonces, cuando funcionan así, yo 1 o 2 veces por mes cruzo para Buenos Aires y me encanta todo, la vida social,
también la locura porteña en un momento me satura, entonces cuando me satura me vuelvo para acá y acá estoy caminando con el termo y el mate por la Rambla, ¿no? Y Entonces, bueno, entre ese dipolo uno se maneja bastante bien. Cuando faltan uno de los dos polos uno lo siente, realmente lo siente. y sí, bueno, la furia de Buenos Aires es así y afecta a todos de esa manera. Lo bueno es que vos podés encontrar un equilibrio con la tranquilidad de Montevideo. ¿Y cómo fue la creación de estos temas? ¿Qué nos vamos a encontrar con el noveno álbum, el noveno disco? ¿Nos puedes adelantar un poco? Bueno, el noveno disco está todavía como en la catera, ¿no? Está todo escrito, ya faltan quizás 2 o 3 canciones, pero es un disco que sin lugar a dudas está atravesado por la pandemia, está atravesado por lo que vivimos como especie, ¿no? Una pandemia en pleno siglo XXI, cuando ya nos creíamos inmortales y omnipotentes y omnipresentes, ¿no? Y de golpe pasa esto, ¿no? Y a todos creo que nos sacudió un poquito el esqueleto. De alguna manera u otra esos temas van apareciendo, sobre todo la sorpresa que de golpe los aplausos hayan desaparecido de los estadios y hayan aparecido para el personal sanitario, ¿no? Que eso fue lo que pasó en esos primeros meses. A mí me sorprendió mucho y me emocionó mucho, ¿no? Porque digo, yo, a pesar de que ya no ejerzo, soy médico, tengo mis compañeros médicos y realmente ver que por primera vez se ponía al personal sanitario, al personal científico del país en un lugar de preeminencia, fue una cuestión bastante sorpresiva y en un punto muy emocionante. Y siendo médico, ¿cómo te afectó a vos esta noticia de la pandemia que llegó a nuestros países? A ver, quizás me produjo menos sorpresa que la que noté que produjo en general, ¿no? Y todas esas teorías conspiranoicas que se produjeron, que bueno, siguen produciéndose, pero sobre todo en los primeros meses, ¿no? Digo, para quien estudió ciencias biológicas, bueno, las pandemias se han dado desde siempre en la historia de la humanidad, son periódicas, son aleatorias. También hay una cuestión estadística, que cada tanto aparece un virus que tiene la posibilidad de propagarse de la forma que se propaga, de los miles y miles de virus que aparecen todo el tiempo, ¿no? En ese sentido creo que me afectó un poco menos. Lo que sí me afectó mucho en el primer mes fue que mi hermano que vive en Madrid se agarró la enfermedad con toda su familia en el momento más álgido de la pandemia En el pico. en Madrid. En el pico, sí, no había hospitales, no había nada, estaba la ciudad paralizada, en estado de shock, y la verdad que vivirlo en tiempo real a través de las redes con él, o sea, estar en contacto por WhatsApp y ver la situación de miedo que vivieron, fue un momento bastante estresante. Y sí, además la impotencia, me imagino, de vos estar acá y depender de la tecnología, por lo menos para saber y acompañarlo en el momento tan difícil. Por suerte pasaron bien el tema COVID o los agarró con una carga viral fuerte. No, lo pasaron bien los 4, pero ya te digo, como era recién el inicio de la pandemia, también se agregaban otros miedos, ¿no? Y sí, por ejemplo, un día me escribió y me dijo, Dani, no sé qué me pasa, no siento dolor de nada, y en ese momento recién se estaba sabiendo que uno de los síntomas era la anosmia, ¿no? La imposibilidad de oler. Y claro, ahí se te acumulan un montón de miedos que quizás ahora que ya sabes más o menos cuál es el panorama y que hay un montón de gente que pasó, principalmente las personas que no son de grupo de riesgo, esos miedos quizás no los hubiéramos tenido tan exacerbados como los tuvimos en su momento. Bueno, por suerte te podía consultar a vos, que también sos médico. Imagínate la gente que no tenía esta información y la desesperación que debe haber sido en ese momento. Momentito, él también es médico, ¿eh? Sí, pero sabes que yo estaba pensando que uno cuando está enfermo se olvida un montón de cosas y necesita saber si es así, por eso necesita la interconsulta. Sí, yo lo que no le recomiendo a nadie es que cuando tengan algún problema de salud consulten o consigo mismos o con un familiar. Eso siempre sale mal, ¿viste? Siempre conviene no consultar con los familiares. Claro, simplemente porque uno está tan involucrado. Claro, juegan las emociones. Y ya estás de mente fría, que es lo que tiene que tener un médico frente a una situación, y decir, ok, yo realmente estaba muy involucrado emocionalmente en lo que estaba pasando y creo que más que un apoyo médico lo que di fue un apoyo afectivo de hermano, ¿no? Claro.
Y es muy importante en estos días. Estamos con Guillo, que también te quiere hacer una pregunta, Daniel. Daniel, ¿cómo andás? Quería unir tus dos pasiones y profesiones, que es la música y la medicina. Mucha gente dice que la música fue una gran compañera en estos tiempos, porque también lo mental, lo anímico es importante. ¿La música cura según lo que vos sentís, lo que creés? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo caí en la música en mi vida simplemente siguiendo lo que me pedía mi cuerpo. Y fue una fuente de sanación, una fuente de conexión con el presente. Y en medio de esos meses de cuarentena, porque la cuarentena acá en Montevideo duró los primeros 2 meses, vos ponés un tipo con una guitarra en la falda, una hoja en blanco delante, entre 4 paredes, y es feliz. Yo me dediqué a escribir. O sea, en ese sentido le agradecí profundamente a la música tener desarrollada una disciplina que disfruto plenamente cuando estoy solo. La vida del músico es muy esquizofrénica, o sea, vos vivís en una especie de orgía de vida social cuando estás de gira, ¿no? Que eso es lo que ve la gente, pero hay un lado B, que es estar encerrado, escribiendo en mucha soledad, una soledad extrema, que aparte es una soledad muy disfrutable, es como entrar en una especie de laberinto divertido, en el que uno va descubriendo cosas y va encontrando acordes y palabras y las va mezclando. Yo me di cuenta que muchos de mis amigos no músicos pasaron fatal los primeros meses de la cuarentena porque no están acostumbrados a estar solos en su casa. Es verdad. Eso sucede mucho. ¿Y estuviste en contacto con muchos colegas a través de la tecnología en esta pandemia? Permanente. Tanto los colegas músicos, ¿no? Que, bueno, hicimos un gran festival, Serenadas Online, con 50 colegas de toda Iberoamérica y España. Eso lo hicimos a principios de mayo. Y a su vez estuve en contacto con mis ex compañeros de facultad, ¿no? Como yo hice la carrera en cuotas, como buen músico, ¿no? Y la pasé por 3 generaciones. Y cada una de esas 3 generaciones, la generación 87, la 88 y la 89, tiene un chat con 200, 300 médicos metidos adentro. Entonces, también hubo mucha información fluyendo que me ayudó a entender un poco lo que estaba pasando y me ayudó de alguna manera también a ir restando temores no necesarios y sí haciendo hincapié en aquellos que son necesarios. Bien. Y también hay una cualidad de este disco, que es que es más minimalista de lo que venías haciendo, ¿no? Como que te fuiste a los sonidos despojados de los 50, 60, puede ser. Creo que también es un concepto que planteaste. Sí, yo tengo la sensación de que el músico es como una especie de minero que está en el fondo de una cueva picando roca y de repente encuentra un filón de piedra preciosa y se mete por ahí, ¿no? Yo empecé a descubrir en el trabajo a 4 voces algo que me emocionaba mucho, ¿no? Yo creo que la música es una necesidad melódica de la especie desde que Sapiens es Sapiens. Entonces llevamos más de 100.000, 150.000 años cantando, básicamente. Después, toda esta fiebre de armonización, de acordes, todo esto apareció en la última coma de la historia, en los últimos 300 años. Entonces, cuando empecé a trabajar a 4 voces, me di cuenta que entraba en contacto con algo emocional que a mí me movía mucho el piso. Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar con este formato de cuarteto de 4 voces, acompañado con mi guitarra y con las percusiones de Fede Wolf, que a su vez es el productor del disco, ¿no? Y cuando fuimos a grabar el disco dijimos, bueno, respetemos esta consigna. O sea, que no caigamos en la tentación de sumar un cuarteto de cuerdas, sumar una sección de brases, sumar acá un baterista o en esta otra meter... No, respetemos esto porque acá hay algo que tiene una capacidad de transmitir emoción que sobre todo la vimos cuando empezamos a ir a tocar por ese formato, ¿no? Que en un principio lo habíamos pensado para lugares pequeños. Y de golpe me vi arriba del escenario de la Usina del Arte en Buenos Aires, arriba del escenario del Auditorio Ibirapuera en San Pablo, arriba del Teatro San Pedro en Porto Alegre, lugares grandes, ¿no? El Teatro Solís en Montevideo, y de golpe veía que el formato producía no solo entre nosotros una emoción rara, sino rara en el sentido de nueva, ¿no? No rara, digo, una emoción muy especial. Vimos que también la comunicación de las canciones con el público, la forma en que quedaban desnudas en este formato, tenía algo que valía la pena después registrarlo en un disco. Y fue así que surgió la idea de hacer el disco. Qué lindo todo lo que contás. Y me quedé pensando cómo fue la transición médico a músico. Fue una transición que nunca se terminó. Y conviven constantemente entonces. Nunca quemé las naves.
nunca. O sea, durante mucho tiempo pensé que era por cobardía y me atormentaba mucho ese pensamiento. Esa visión romántica de que, bueno, ya está, quemo las naves y me largo al mundo de la música. Conmigo no funcionó. Ahí por el entorno de los 40 años me entré a dar cuenta que, bueno, yo me metí a hacer una maestría en neurociencias en sistema auditivo, entonces empezó a haber diálogo entre las dos áreas y empezaron a pasar cosas muy interesantes de dos lados que surgían de esa intersección. Hoy en día, obviamente, que la música, de alguna manera, relegó a la parte científica a un huequito allá, ¿no? Que yo trato de que se mantenga vivo porque creo firmemente que ahí hay una encrucijada que me va a hacer feliz. No solo me hizo feliz los últimos 20 años, espero que me haga feliz los que me queden por delante, digamos, ¿no? Es una encrucijada muy vital que toma contacto con las dos áreas más creativas de nuestra especie, que es el arte y la ciencia. Y ya te digo, nunca llegué a quemar las naves. Mi último disco, el anterior a Aire, se llamaba Uno, justamente porque era una celebración de haber constatado de que lo que yo percibía como una gran desventaja, a la larga se había transformado en una bendición, ¿no? Estar parado en una encrucijada y poder unir esos dos mundos que en apariencia están disociados o que son tan disímiles y en realidad no lo son. Es muy lindo lo que contás, pero me quedé con la palabra cobardía. ¿Por qué cobardía? Porque está el tema ahí de Hernán Cortés, ¿no? Quemo las naves y entonces tengo la valentía de ir para adelante por acá. Yo de alguna manera sentí durante mucho tiempo que me faltaba ese valor. Pero al mismo tiempo me daba cuenta que a mí realmente me gusta mucho la ciencia. Me gusta muchísimo la biología, disfruto muchísimo leyendo ciencia, disfruto mucho haciendo ciencia. Entonces, en realidad, creo que lo que percibí como cobardía fue que en realidad no abandoné esa área porque es un área que me llena mucho, ¿no? Yo hoy en día, cuando estoy en Montevideo, cuando estoy de gira, tengo los martes de mañana mi consulta y tengo un grupo de investigación con el que sigo trabajando en sistema auditivo. Estamos trabajando específicamente en tinnitus, en zumbidos de oído, que es una patología muy, muy frecuente, sobre todo entre los músicos. Y ya te digo, lo que percibí durante mucho tiempo como una fuente de debilidad, porque aparte yo veía a mis colegas músicos avanzando en su trabajo, veía a mis colegas médicos avanzando en su carrera y yo ahí en el medio como una especie de adolescente eterno que no lograba piloteando los dos, ¿no? Claro, además imagino que si ya sos médico y sos músico, vas a seguir siéndolo toda la vida, ambas profesiones. Bueno, ahí discrepo un poco contigo, porque una cosa es que te den un título, ¿no? Una cosa es que te den un título y otra cosa es ejercer, ¿no? O sea, yo podría haber hecho 6 años de conservatorio que si no estuviera tocando la guitarra todos los días no me sentiría músico. Y lo mismo con la medicina, ¿no? Vos podés tener el título de médico, pero digo, no es solo un título, es una práctica diaria. Son las dos profesiones muy complejas que uno tiene que estar súper actualizado, tiene que estar... lo que te contaba al principio, ¿no? Estuve 8 meses sin subirme al escenario y cuando me subí de vuelta, en los primeros segundos me sentía como una especie de astronauta, ¿no? Iba como caminando sobre la luna, ¿no? Descubriendo cada paso la sensación de estar arriba de un escenario, que para mí el año pasado, que me subí 80 veces a un escenario el año pasado, casualmente el año pasado fue un año mucho movimiento. Hicimos una gira por España, una gira por México, una gira por Brasil, estuve en Israel tocando, estuvimos muchas veces yendo y viniendo en giras cortas al sur de Brasil, sobre todo a Porto Alegre y a Curitiba. Cuando uno está en ese training, uno se siente que está dominando a un nivel instintivo las cosas, entonces no las tiene que pensar. El concierto el otro día yo creo que fue tan emocionante porque fue como redescubrir una superficie lunar, ¿no? Y fue tan lindo, aparte había una emoción linda porque, a ver, es un concierto que por protocolo estaba limitado a 200 personas. Ay, además imagino cómo va fluyendo no solo la emoción tuya, sino también la del público, de poder revivir otra vez lo que es un concierto. Sí, Guillo. No, pero Daniel, recién repasando tu concepto, siento que en algún momento sentís que tenés que tomar uno de los dos caminos, o el músico o el médico. Es un poco así el dilema que tenés interno. No pueden convivir juntos. Estuve desde los 18 hasta los 40, te diría. Un dilema largo.
realmente a veces la gente te pregunta, bueno, ¿y qué consejos das? Yo creo que no hay que dar consejos en cosas de ese tipo, porque en realidad la resolución de ese tipo de encrucijadas es personal. La experiencia Es como propia. la huella dactilar, no es igual para dos personas, ¿no? Mucha gente en su momento me decía, bueno, largá la música, no, agarrate la medicina, porque aparte me iba bien como médico, y me iba bien como músico también, entonces estaba como esa encrucijada. Quizás una de las canciones de este disco, que se llama Mariposas, sea como una especie de conclusión de lo que yo aprendí de esa encrucijada, que fue, eh, todo el entorno te da consejos racionales. Te dice, no, pará, pensá con la cabeza fría, ¿no? Tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus tíos, los vecinos, ¿no? La gente que te conoce de los lugares donde trabajás. Las grandes decisiones no se toman con la cabeza. Ah, Se toman mucho más lo con el importante es cosquilleo que hay acá en la escucharse. boca del estómago. Claro. Las mariposas acá dándote un Escucharse uno revoloteo. mismo. A veces son mucho más, en la ponderación de esas decisiones, a veces es mucho más importante el nivel intuitivo, el nivel emocional, que el nivel racional. Yo no digo que haya que sacarlo de todo el nivel racional, pero hay que entender también, hay que escuchar lo que te dice el cuerpo. Claro. Y te lo dice a veces de una forma absolutamente irracional. Para mí, realmente, a mis 28 años, con una carrera de medicina terminada, plantearme ser músico era realmente absolutamente irracional. O sea, Ahora, si lo pensaba, a veces no tenía ningún sentido. al tener Aparte no, porque este punto en común con tu hermano también, que son los dos músicos y son los dos médicos, digo, ¿esta charla la tienen constantemente o cada uno, como bien decís, hace su experiencia porque cada uno tiene su huella digital y su camino en la vida? mirá, yo creo que una de las cosas que hizo que Jorge, aparte de ser mi hermano, sea uno de mis mejores amigos, realmente, lo cuento entre mi núcleo, así, de los 3, 4 amigos más grandes que tengo en la vida, tiene que ver con esto, obviamente, ¿no? Sufrimos un proceso, aparte en casa había un bloque oficialista, que eran mis viejos, que eran los dos otorrinolaringólogos, ¿no? Entonces era absolutamente irracional plantear que nosotros, que aparte ya teníamos la carrera terminada, íbamos a alargarnos románticamente a la música, ¿no? Pero aún así, te digo que la resolución de Jorge fue diferente a la mía. Y los dos nos supimos entender eso y nos supimos apoyar. Bueno, nos seguimos apoyando permanentemente en esta construcción tan linda, ¿no? Porque en realidad la vida agarró caminos que ninguno de los dos esperábamos, ¿no? Y nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo año a año. Bueno, eso es lo lindo y hay que disfrutarlo. Y me quedé con el público presencial que estuvieron ahí. ¿Se sintió cómodo con el protocolo? ¿Hay algo que te gustaría modificar para que estén más cómodos en el momento de disfrutar un concierto presencial con protocolo? Mira, es una sala para 1.100 personas y estaban habilitadas 200. Aparte, esas 200 personas estaban en mesitas separadas, las mesas 2 metros cada uno, o sea que era como una gran pista de baile, como si fuera un gran café concert, ¿no? Con la gente sentadita en mesas, y yo les veía las caras de arriba del escenario. Y eran mis amigos de siempre, los colegas músicos, los vecinos del barrio, o sea, era una cosa muy linda, realmente muy linda, porque aparte estaba todo el mundo como diciendo, wow, qué privilegio en medio de esta situación tan dramática poder estar acá sentados disfrutando de un concierto, ¿no? Fue muy lindo, realmente fue muy lindo y yo ya estoy palpitando la próxima, que es el 19 de diciembre, en Piriápolis, acá en la costa, a 100 kilómetros de Montevideo. Vamos a tocar en la Corniche y ya estoy así, prendido fuego, deseando que llegue esa fecha, porque fue de alguna manera también recuperar cierta dosis de normalidad y también entender de que, bueno, que más allá de los quiebres que se producen en la vida continúa, ¿no? Y tenemos capacidad de resiliencia, tenemos capacidad como especie de retomar el camino, ¿no? De que este periodo es un periodo complicado, complejo, triste en muchos aspectos, pero sin lugar a dudas vamos a recuperar. Es lo lindo. ¿Y va a ser presencial y también vía streaming? No, ese es solo presencial. Bien. Ese es solo presencial porque el streaming, bueno, es complejo de hacer. También fue muy interesante verlo que la gente iba opinando a través de la pantalla que yo veía arriba del escenario. Eso también fue muy lindo, ¿no? Poder reconectarme con los amigos del DF, reconectarme con la gente que estaba mirando desde Barcelona, o los que estaban mirando desde San Pablo, o mismo los que estaban mirando desde Buenos Aires. Eso fue muy lindo también, pero obviamente que es una complejidad, ¿no? Grabar a 4 cámaras, conseguir el suficiente ancho de banda.
toda la parte de transmisión de audio, de sonido. Y que llegue bien el sonido por sobre todo. Complejo. Tal cual. Te veo ahí con la guitarra, ¿podemos despedirnos escuchándote, haciendo la pausa? Dale, buenísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación, Daniel. Ha sido un placer charlar contigo. Y espero, bueno, volver a charlar en el 9º disco. Ojalá que sea presencialmente y que nos podamos abrazar de verdad, ¿no? Tal cual, ojalá así sea. Gracias. Volví a tocar Palermitana, una canción para un habitante de Palermo. Palermo, Montevideo, Palermo, Montevideo, que es un barrio de candombe. No tiene nada que ver con el Palermo de Buenos Aires. A ver. Quien comprendiera el sutil misterio del movimiento que te acompasa, quien descubriera la gracia oculta de la que te ilumina, vos sos el centro al igual que el sol, y yo un planeta torpe que va girando, buscando el paso a tu alrededor. Palermitana, morena linda, palermitana, ay, 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 palermitana, morena linda, palermitana, ay, 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 ay. Quien comprendiera el sutil misterio, la llave que abre tu corazón, quien descubriera la gracia oculta que mueve el aire a tu alrededor, quien comprendiera el sutil misterio, tu corazón, quien descubriera la gracia oculta alrededor, alrededor. Morena linda, morena linda, morena linda, morena linda. Pasan los tambores, señor, pasan por Isla de Flores, pasan los tambores, señor, y yo me muevo